agradecemos a Beatriz. Yo quería verla subida a una tabla de surf, pero bueno. Por WhatsApp lo había prometido. Sí, en otra oportunidad porque necesita todo el traje especial, claro. Bueno, momento de meternos en otros temas. Ya está con nosotros Silvia Nane, directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo. Tenemos varios temas para conversar, cómo viene su gestión. Hace ya algunas semanas atrás la habíamos tenido acá y habíamos estado conversando, ¿no?, de cuáles eran los proyectos, qué se podía hacer en Montevideo. Le pregunto, ¿Montevideo es una ciudad inteligente o vamos hacia ahí? Bueno, a ver, viste que el concepto de ciudad inteligente también ha ido como evolucionando en este tiempo. Lo que fue aquel primer concepto, suponete, de hace unos 10 años, de Smart City, sí, y que pensábamos que... Todo tecnológico. Que era todo tecnológico y que vos ponías un sensor acá y otro sensor allá, y después tenías una especie de gran centro de monitoreo, estilo Gran Hermano de la ciudad, para acomodar todo aquello que faltaba. Eso ha ido cambiando un poco. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la sensorización es caro de mantener, porque es una tecnología que siempre vas corriendo de atrás, y porque en definitiva primero lo que hay que tratar de entender es qué sensorizo, qué quiero medir, qué quiero ver de la ciudad. Y eso en términos, digamos, de tecnología aplicada, bien, ¿no? Hay otra pata de la inteligencia, que es la que nosotros estamos tratando de plasmar ahora en este presupuesto, en esta planificación estratégica y en este hacer en el quinquenio, que es tratar de pasar del concepto de ciudad inteligente al concepto de comunidad inteligente. ¿Y ahí qué cambia? ¿Y ahí qué cambia? Cambia que en una comunidad se vive, y se vive por razones que no son solamente las de monitoreo de sensores. En una ciudad se vive, para eso hay que construir vínculos, para construir vínculos hay que construir canales de comunicación que puedan ser hacia lo institucional y de lo institucional hacia las personas. Hay que construir vínculos intrainstitucionales y acá tenés que empezar a hacer que el municipio converse con la intendencia, en este caso, y que las intendencias también conversen con las políticas del gobierno nacional. ¿Y eso se da en Montevideo? Bueno, eso hay que tratar de lograrlo. Se da, hay que optimizarlo. Porque se da en términos a veces de monitoreo de indicadores. Lo que tenemos que tratar de ver es si estamos monitoreando y mirando lo que queremos ver y lo que puede llegar a cambiar a través de una política pública la vida de la gente. Ejemplo concreto. Se hizo sobre fin de este año una presentación de algo que se llama el mapa de las desigualdades territoriales de Montevideo. Y es bien interesante, porque es verdad, yo miro datos en una cartografía, en un mapa, pero ¿qué datos miro? Aquellos datos que me pueden decir cómo llevar la gestión a las personas. Ejemplo, si yo miro todas las escuelas en una capa, pongo otra capa de información que sean los recorridos de los ómnibus, pongo otra capa de información que es la demografía de Montevideo por edad. Yo puedo ver, ¿estoy atendiendo bien la llegada de los gurises a la escuela con los recorridos que actualmente tengo? ¿Dónde tengo más cantidad de gurises que van a las escuelas públicas? ¿Dónde tengo más personas mayores que requieren cuidados? ¿Hacia dónde van las personas que cuidan a quienes requieren cuidados y las personas que se mueven en esa forma de movilidad de Montevideo, que ahora va a ser metropolitana con la creación de la agencia? ¿Tienen los tiempos que les permiten además vivir y cuidar de quienes tienen que cuidar en sus casas? Entonces, yo puedo monitorear el tránsito, puedo monitorear la movilidad, puedo monitorear la calidad del agua. El tema es que todo eso junto, y además la calidad de vida de las personas, me lleva de un concepto de ciudad monitorizada e inteligente a un concepto de comunidad, en el entender que ahí vivimos todos y que hay cosas que se cuidan más allá de los indicadores. Hacia ahí estamos tratando de ir, porque la comunidad se construye. Y no solamente con obra civil, que es de repente lo que pasa. Silvia, y puedo tener toda la información del mundo, la tecnología me puede dar la posibilidad de tener todos estos datos a ciencia cierta y después puedo no tener los recursos para generar el cambio. Sí, ¿no? Ahí justamente, me imagino que también debe haber un desafío de gestión. Exactamente, y de entender qué es lo que quiero ver. Por eso a veces lo que quiero ver no es solamente el resultado de un sensor, es el resultado de un sensor en un contexto económico, social, productivo, territorial, sobre todo, ¿no? Las políticas que se desarrollan, sobre todo, digamos, el gobierno local lo que tiene es una cercanía mucho más directa con los problemas domésticos de las personas, ¿no? El tema es justamente que el problema
muy difícilmente es uno solo. Si yo tengo problema de movilidad, capaz que lo que tengo en realidad es problema para llegar a la parada porque las veredas están rotas. O capaz que lo que pasa es que el ómnibus no pasa a tiempo. O capaz que lo que pasa es que el ómnibus demora mucho y si llego tarde me pierdo la prima de presentismo, lo cual termina afectando de repente algo tan doméstico como el presupuesto familiar. Entonces, a lo que yo voy es que la tecnología, la gestión, el monitoreo, tiene que apuntar justamente a una visión integral de la vida. No solamente de la vida individual, sino también de la vida en comunidad. Y ahí hay que ir con saneamiento para garantizar el derecho al saneamiento, que no es solamente lo técnico de la cloaca. Es también colaborar con una política de salud pública. Porque yo puedo atender en la policlínica a los gurises que vienen con diarrea, pero lo cierto es que si yo hago saneamiento y me encargo de la dignidad de vida de esa familia en esa vivienda, lo que yo estoy haciendo es prevenir, que es mucho más importante. Bien, Nane, le voy a preguntar por algunas cuestiones prácticas. El presupuesto ya está, usted tiene el presupuesto para su división, le fue bastante bien por lo que nos decía. Por ejemplo, en la aplicación Cómo Ir, ¿qué cambios va a instrumentar su dirección y cuándo va a haber novedades para los montevideanos? Bueno, a ver, el Cómo Ir es la cara visible de una red de movilidad que en definitiva... ¿Qué es lo que hace el Cómo Ir? Me permite buscar justamente cómo ir de un lugar al otro de la ciudad, me recomienda las líneas de ómnibus, digamos, que me dejan mejor, y lo que hace es, cuando yo tengo el celular y monitoreo cuánto falta para que el ómnibus llegue, eso es un algoritmo que lo que hace en definitiva es calcular el tiempo estimado de arribo de un punto al otro, para ponerlo en términos muy concretos. Bien. Esa aplicación después yo la pongo en el celular y ayuda a lo que es mi movilidad. ¿Qué es lo que hace la tecnología en ese caso? Justamente aplicar algoritmia para poder calcular el tiempo estimado de arribo, aplica análisis de datos para saber dónde están las paradas y muchas veces ese tiempo estimado de arribo lo hace por una inducción histórica, digamos, hago un cálculo, si siempre he pasado a tal hora por acá, en los últimos 4 meses hago un promedio, digo, probablemente, es muy probable que pase a tal hora, y si no, lo que se hace es basarse en lo que se llaman las minutas, que son la agenda, digamos, de pasadas por determinados puntos que envían las compañías a la intendencia, con la cual se monitorea, digamos, la frecuencia. Entonces, el Cómo Ir en realidad es una aplicación que toma datos y hace cálculos y los muestra en una pantalla. Además de eso, lo que hay ahí es que esa transmisión de datos se hace a través de las máquinas expendedoras de boletos. ¿Y por qué quiero llegar ahí? Porque mucha de la información que hoy el Cómo Ir no tiene en forma de certeza es justamente porque muchas de las máquinas todavía no han llegado a recambiarse a lo que van a ser las máquinas de última generación del STM. ¿No? La movilidad en Montevideo en términos tecnológicos tiene 2 patas fuertes. El STM, el sistema de transporte metropolitano, con lo que es el pago a través de la tarjeta y todo lo demás, y el Cómo Ir como una aplicación que en definitiva lo que hace es permitirme moverme de un punto al otro de la ciudad con cierta certeza. ¿Y cuándo se va a comenzar a cambiar estos aparatos? Hay un cronograma, hay muchas de las unidades de transporte que ya las tienen cambiadas, hay un cronograma que se preveía estuviese terminando en marzo. Tengo entendido que ahora se estiró un poco, todavía no sabemos bien cuándo porque hubo algunas máquinas que tenían algunas fallas, pero lo cierto es que una vez que tengamos ese recambio pronto, lo que el Cómo Ir me va a dar es más certeza en la algoritmia. ¿Qué pasa hoy? Con las máquinas viejas, con las expendedoras, el dato va primero a la compañía de transporte y después, digamos, al centro de cómputos del STM. Eso retrasa la información. Eso te pone un punto más de falla. Claro. Si yo tengo que ir de allá para acá y de acá para allá, puedo tener una falla cuando voy para acá y una falla cuando voy para acá. Con las máquinas nuevas, la comunicación va a ser directa al STM. Eso quiere decir que la información va a ser más rápida, más precisa y con menos posibilidades de falla. ¿Qué va a impactar en eso? En que el Cómo Ir va a tener información más precisa. Además de eso, ¿qué le vamos a agregar? A ver. Le vamos a agregar puntos de interés pensado en el perfil de quien se mueve y no solamente en la aplicación tecnológica. Digamos, vos sos turista, llegás a Montevideo y decís quiero hacer un recorrido por los principales museos. Perfecto, podés tomar tal ómnibus de tal lado a tal lado, tal ómnibus de tal lado a tal lado, recorrido estimado por 5 museos importantes o por 5 puntos importantes de Montevideo, lo podés hacer de repente en una tarde con estas líneas. Claro, es diferente si sos un adolescente que va al liceo, un niño que va a la escuela. Exacto. Que en ese caso, capaz que lo que te sirve es tener una alerta que te diga el ómnibus está a 15 minutos de tu casa.
Entonces, lo que estamos tratando con el Cómo Ir es de perfilarlo hacia la necesidad de ¿eso sucederá? ¿La alerta va a llegar? ¿Están pensando en que bueno, efectivamente me salta acá una alerta de, mira que sí, en 5 minutos pasa tu ómnibus? Sí. Sí, o en el tiempo que yo le quiera decir. También voy a poder tener lugares favoritos, ¿no? De decir cuáles son los lugares favoritos, el trabajo, mi casa, el liceo, la escuela. Estamos pensando también en cómo vamos a ir adecuando lo que veo en la pantalla como formas de accesibilidad, pero también como formas de cómo me comunico con las aplicaciones. Que la de los niños tenga unas letras más lindas, que la de las personas con dificultad visual tenga mayor contraste. En eso también vamos a ir se va a ser más personalizado hacia el usuario, digamos. Hacia el usuario. ¿Y para cuándo los hacia la cambios? experiencia de movilidad. Bueno, el tema es, el cuándo depende mucho de los elementos que son anexos, digamos, al Cómo Ir. El Cómo Ir es una pantalla, en términos general. Entonces, dependemos del recambio de máquinas. Dependemos también, y eso es muy importante, yo les explicaba eso del algoritmia, del tiempo estimado de arribo, porque eso va a cambiar radicalmente cuando se pongan los dos troncales en el cambio de lo que es la agencia de transporte del área metropolitana, esos dos troncales por Camino Carrasco y por Avenida Italia, eso va a cambiar completamente los cálculos que vamos a tener que hacer en el motor y eso va también a afectar a cómo hoy estamos trabajando en esos tiempos. Por lo cual, nosotros estamos trabajando en forma permanente en dos canales paralelos, manteniendo hoy el Cómo Ir nuevo con eso de los lugares de interés, con esas cosas adecuándolo a las máquinas nuevas y por otro lado en una serie de características que lo van a adecuar al perfil. Muy probablemente trabajemos todo el 2026 con eso y lo que vamos a ir haciendo es largando versiones intermedias con cambios que los iremos anunciando. Nane, la gente en su casa dice, bueno, buenísimo el transporte, es un tema que me preocupa, pero hay otras cosas que también hacen en la ciudad. Por ejemplo, la seguridad pública, a la gente le preocupa mucho. Si bien no es resorte directamente de la Intendencia, puede hacer algo a través de la tecnología. ¿Y qué pasa también con el tema de la basura? Bueno, estamos trabajando en el tema de la basura. En la parte de recolección de residuos, ahí estamos haciendo una experiencia bastante interesante, que es tratar de trabajar directamente con los proveedores de tecnología de una forma, te diría, mucho más flexible que un mero contrato de horas. En tecnología es bastante habitual comprar horas para hacer aplicaciones, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando es a través de una iniciativa que le estamos llamando Valor Público Digital, es tratar no solamente para la parte de recolección de residuos, sino trabajar en forma directa con los proveedores en agregar valor a un producto de uso público, valor digital a un producto de uso público. Para eso estamos trabajando y lo bajo bien en la parte de limpieza. La Intendencia tenía, por un lado, la planificación de la recolección en los camiones, ¿no? Que era, digamos, una aplicación hecha en la Intendencia, que la manejaba la Intendencia con los datos de la Intendencia, y por otro lado, tercerizado, tenía lo que era toda la parte de la gestión de los motocarros. En el entendido de que yo planifico la recolección, después sale basura del contenedor, por X motivo, y lo que hago es planificar que el motocarro vaya a recoger eso. El concepto ahora es un concepto que se llama zona limpia, es decir, esto tiene que estar siempre limpio y lo tengo que poder planificar yo, Intendencia. Yo tengo que poder ser los dueños de los datos para poder armar la planificación de la zona limpia entera. Entonces, ¿qué hicimos? No le dijimos al proveedor, ahora no sos más proveedor de la Intendencia, yo me traigo esto para acá. Lo que hicimos fue, entre su producto y el producto que tenía la Intendencia, integrarlos tecnológicamente de forma tal que ahora la Intendencia planifica todo. Eso parece una cosa de orden, si yo se los cuento así, pero es bien importante que nosotros podamos tener la autonomía de la planificación y que podamos con los proveedores construir soluciones donde ambos aportamos valor. Y donde el proveedor no es solo un proveedor, sino que también es alguien que genera valor a un producto de uso público conmigo. Y están viendo mejor repercusión, porque en definitiva lo que la gente es eso, ver la ciudad más limpia. Sí. Se está recolectando mejor. ¿Hace cuánto se comenzó a aplicar más eficiente de esta forma? La aplicación quedó pronta hace un mes y pico y durante todo diciembre la planificación ya se hizo en forma integrada. Hay algo para mejorar algunos de los aspectos o para detectar puntos de falla, lo que necesitamos es una buena cantidad de datos. Pues todavía estamos en época de recolección para poder analizar. Pero lo importante ahí es eso, es que la experiencia de las personas tenga en definitiva un sustento de política pública que lo que intenta justamente es generar valor en esa política pública y que trabajamos todos juntos y con corresponsabilidad en la creación de la tecnología. Yo creo que eso es un elemento súper importante,
que habla de la eficiencia de las compras públicas, que habla de la relación Estado-proveedores y que habla de la corresponsabilidad que tenemos todos, y vuelvo al punto 1, en la creación de una comunidad más inteligente. Y habíamos hablado también la vez anterior que viniste de la posibilidad de una aplicación que le avisara al usuario cuando pasa, por ejemplo, a recolectar la basura, también, el camión. exactamente. ¿Eso también se está analizando? Bueno, parte de esa planificación, digamos que yo le pueda dar certeza a las personas de cuándo más o menos va a pasar el camión, forma parte también de que tenga todos los datos de planificación. Por lo cual, este paso anterior que les estaba contando forma parte de algunas características a futuro, porque está bien, si yo tengo, por ejemplo, con los contenedores intradomiciliarios, que pueda tener una alerta que me dice, si querés sacar el contenedor ahora que el camión pasa dentro de 15 minutos. O que yo me pueda planificar la vida y digo, bueno, antes de ir a trabajar, dejo los contenedores intradomiciliarios porque yo sé que el camión pasa a las 8:40 todos los miércoles, por ejemplo. En eso también estamos trabajando y por eso era importante poder manejar la planificación entera. Muy bien, Silvia Nane, directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias por haber venido, un placer. Gracias a ustedes, un gusto siempre. Y la liberamos en hora. Una maravilla, estuvimos perfectos con la planificación.